esta fotografía este primer slide que estoy mencionando tiene que ver con algo que no es nuevo, es hace miles de años. La humanidad ha luchado hace miles de años contra los procesos infecciosos, los procesos agudos infecciosos, los procesos necróticos. Y es interesante que una de las razones, por ejemplo, que se piensa que el monarca egipcio Tutankamón, una de las posibles razones de su muerte fue una infección dentaria, ya que encontraron zonas de absceso cuando se hizo una tomografía en su cráneo. Entonces, hay que reconocer que las infecciones de tipo dentarias, endodónticas, periodontales grandes, pueden causar realmente efectos terribles en nuestro organismo, ¿no? Infecciones generalizadas. Y hoy en día, que se conoce cada vez más acerca de cómo el componente bacteriano, el biofilm, es cada vez más complejo debido, por ejemplo, al tiempo que permanecen en boca, entonces eso se hace mucho más difícil de combatir. Y algo que nos ha ayudado a entender el comportamiento bacteriano, especialmente la gran complejidad del biofilm, es algo que tiene que ver con el láser, y tiene que ver con la microscopía de exploración con focal láser. Esta microscopía está basada justamente en longitudes de onda láser. ¿Qué es lo que hacen? Impactan contra una bacteria, por ejemplo, y eso causa una refracción. Y esa refracción hace que se pueda medir esa refracción y se pueda, por ese tipo de movimiento de la luz, podamos entender qué clases de bacterias están viviendo en la misma zona donde se están trabajando. Ello ha permitido entender la gran complejidad del biofilm que vive en la boca, las cientos de diferentes tipos de bacterias que conviven entre ellas, forman una asociación que hace posible de que en realidad sea muy difícil combatir el biofilm y sea muy difícil combatir los lechos infecciosos. Por esa razón es que es importante entonces que nosotros nos apuntemos a cómo podemos eliminar esos procesos que tienen realmente que ver algo muy especial con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, ¿no? Acá podemos poder ver justamente esa armonía que existe bacteriana, se va añadiendo poco a poco y hace de que realmente sea prácticamente imposible eliminarla de forma química, realmente, de forma química. Por ejemplo, uno de los elementos que usamos nosotros para matar bacterias es la clorhexidina. Esta imagen nos muestra cerca del lado derecho, vemos por ejemplo una placa de biofilm con el tejido bacteriano vivo, las bacterias vivas, y en el lado izquierdo vemos cómo este biofilm ha sido afectado por la clorhexidina, pero fíjense la parte de las bacterias que han sido muertas con el color rojo, prácticamente ha tenido la clorhexidina un efecto súper superficial, o sea, muy poco superficial. No ha tenido casi la capacidad de disolver esa compleja gama de bacterias que se han formado en el biofilm. Entonces, esto nos indica que tenemos nosotros un gran problema con las sustancias a veces irrigantes que nosotros estamos usando, porque no tienen, por ejemplo, una gran acción sobre una placa bien formada de biofilm, y segundo, tienen poca penetración, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Y después, algo que ha impactado la práctica odontológica en este tiempo son los marcadores serológicos que están relacionados con procesos inflamatorios crónicos en boca, ¿no? En boca. Por ejemplo, la proteína C reactiva es un marcador serológico que muestra que hay inflamación crónica dentro de nuestro organismo. Y esta proteína C reactiva ha estado relacionada, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, enfermedades en el estómago y otras más, pulmonares también. Y es interesante de que en los procesos inflamatorios infecciosos crónicos a nivel endodóntico periodontal se ha encontrado de que la proteína C reactiva está muy elevada. Después, otro detalle, este estudio me pareció muy interesante acerca de la inflamación que existe de forma crónica. Acá podemos ver, por ejemplo, que la proteína C reactiva se midió en inflamación crónica a largo plazo. Muchos estudiosos han investigado ello, como por ejemplo el doctor Domenico Ricucci de Italia, el doctor Langeland y otros más al respecto. Pero lo interesante de esto, doctores, es que cuando nosotros hacemos tratamientos endodónticos, hay mucha posibilidad, una gran posibilidad de que a largo plazo,
dejemos una gran cantidad de bacterias en los lechos más profundos a nivel apical que generen inflamación crónica, inflamación crónica. Por ejemplo, mire, en este estudio que se estudió a cadáveres humanos y se examinaron, por ejemplo, por medio de cortes a nivel periapical en endodoncias ya tratadas, esto se hizo en el año 67, en el año 97 y en el año 2004. Miren, en el año 67 se encontró que el 63% de las piezas dentarias presentaban inflamación crónica a nivel periapical. En el 97 bajó un 51 y en el 94 bajó un 52. Probablemente por los diferentes tipos de instrumentaciones que hicieron posible de que podamos nosotros colocar mejor nuestros irrigantes. Sin embargo, no está en una proporción de 0 o 5%, es una proporción altísima, altísima. Y estos estudios, por ejemplo, han estado analizados por grandes investigadores, como les menciono, como Ricucci y Langelo. Entonces, esto nos lleva a pensar en el hecho de que algo está pasando con lo que nosotros estamos haciendo. Hace poco ha cumplido 100 años el uso de hipoclorito de sodio para desinfectar heridas y para desinfectar lechos a nivel endodóntico. Entonces, ¿qué está pasando con esta medicación que lo usamos por largo tiempo? Sostenemos nuestros tratamientos en base a este irrigante en diferentes concentraciones, pero que parece ser que no está actuando como realmente quisiéramos que actúe. Entonces, ¿tenemos otras alternativas? Creemos que sí. Pero para esto nosotros tenemos que entender de que el que no resolvamos los problemas de inflamatorios crónicos generan un problema en todo nuestro organismo a nivel general, a nivel genérico. Por ejemplo, miren, esta muestra de un examen serológico es de un paciente mío que lo mandé antes de hacerle un tratamiento endodóntico. Fíjese, él antes de hacer el endodoncia estaba con un proceso agudo, inflamatorio, en 2 piezas dentarias. Fíjese cómo los leucocitos habían subido a casi 11, o sea, estaba en el límite de ya tener un proceso infeccioso en todo su organismo. Podría esto llevarlo incluso, si seguía aumentando, una septicemia. Pero lo interesante es que la proteína C reactiva y la velocidad de resedimentación, que también es otro marcador, miren cómo estaban elevados, sumamente elevados. Entonces, abordamos a este paciente desde un punto de vista endodóntico convencional, pero añadiendo a nuestro tratamiento la desinfección con sistemas láser. Terminamos de hacer el tratamiento y a las pocas semanas, aproximadamente a los 19 días, este paciente se tomó de nuevo otra muestra y mire, después de haber terminado el tratamiento 19 días, mire, los leucocitos que estaban en 10.6, mira cuánto bajó, 5.3. Y la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, mira cuánto han bajado. Marcadores normales e incluso muy bajos. Entonces, ¿tiene o no tiene esta excelente tecnología un asidero importantísimo en nuestra práctica clínica diaria, tanto como para especialistas como para odontólogos de práctica general que necesitamos tener y necesitan tener un coadyuvante para sus tratamientos diarios, para su clínica diaria? Hoy en día los sistemas láser sabemos que desde un punto de vista médico-dental, médico-odontológico, se han utilizado diferentes longitudes de onda como el ERJAC, el ERCromio, el neodimio, el CO2, el argón y los diodos. Hoy día vamos a hablar mucho acerca de los láseres de diodos. ¿Por qué razón? Porque las diferentes longitudes de onda, especialmente los láseres diodos cercanos, hacen posible de que tengamos una gran capacidad de transmisión y de absorción, especialmente a nivel celular y bacteriano, para que podamos nosotros asociar estas 2 características para eliminar bacterias desde un punto de vista integral. Para esto tenemos que entender sobre las longitudes de onda brevemente nada más. Dentro del espectro visible de la luz, estimados doctores, nosotros tenemos la luz visible, que está la luz visible dentro del rango de los 400 a los 750 nanómetros. Todo lo que nosotros vemos y podemos captar con nuestros ojos, lo vemos en este rango de luz visible. Después, hacia el lado derecho, como ustedes ven aquí, se encuentran las longitudes de onda infrarrojas, también conocida como infrarrojas invisibles, porque nuestro ojo no capta esa longitud de onda. Aquí, en esta parte, es donde están la mayoría de los sistemas láser que nosotros usamos para desinfectar conductos, desinfectar bolsas periodontales, desinfectar lesiones endoperidontales en este margen. En las longitudes de onda infrarrojas tenemos básicamente 3
tres condiciones. Tenemos los infrarrojos cercanos, los infrarrojos medios y los infrarrojos lejanos. Los infrarrojos cercanos, que están desde los 800 nanómetros a los 1300 nanómetros, son la longitud de onda ideal para que nosotros podamos conseguir desinfección. Entonces, ¿por qué es importante este hecho? Porque la luz es selectiva. Así como, por ejemplo, una longitud de onda puede hacer de que nosotros veamos el color azul, o veamos el color rojo, o el color verde, o el color amarillo, o las diferentes matices de color. Igualmente, la luz infrarroja invisible a los ojos humanos también tiene una selectividad, o sea, tiene una condición de absorción que hace posible de que podamos nosotros tener un efecto sobre las zonas o los tejidos o las superficies en las cuales impactan. Esta fotografía, doctores, es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque esta es una fotografía que indica el coeficiente de absorción de la luz en base a lo que podemos conocer como un cromóforo o una sustancia de color que hace posible de que una longitud de onda tenga una gran selectividad o una gran absorción, en otras palabras. Por ejemplo, acá tenemos una serie de números, como está siguiendo mi cursor: 810, 970, 1064, 2780, 2940 y así por el estilo. ¿Qué son estos? Estos números marcan diferentes sistemas de láser con estas longitudes de onda. Una longitud de onda de 810, 970, 1064 o así por el estilo. Pero ¿por qué es importante esto, doctores? Por esto. Sigan esta línea, por ejemplo, el 810. Fíjese, el 810 tiene un pico de absorción sobre la melanina importantísimo. Miren, tiene un pico de absorción superior al 970 y superior al 1064. Y nada que hablar del 2780 y el 2940, que es ercromio y erjac. Entonces, esto significa que si, por ejemplo, un láser que tiene una concentración de energía importante de 1 watt de potencia o de energía a más, puede ser transmitido y puede ser absorbido por la melanina, que es un componente especial bacteriano. Entonces nosotros podemos eliminar y aniquilar bacterias, por ejemplo, con un láser en estas características. Tiene un pico de absorción alto y una de las ventajas que tiene la luz infrarroja cercana es que tiene gran capacidad de transmisión o, en otras palabras, de penetración. Mientras que, por ejemplo, podemos tener otra longitud de onda, como por ejemplo un 940, que estaría más o menos a esta altura, un 980, que estaría a esta altura, tiene una importante condición de absorción, pero indudablemente el que tiene más absorción es el 980, el 810. Entonces, esto nos ayuda a entender que las diferentes longitudes de onda tienen picos de absorción. Y eso es importante para que entendamos la acción que van a provocar, especialmente a nivel endodóntico o periodontal, si lo deseamos ver también así, porque es donde se van a sentar los nichos bacterianos y la gran cantidad de bacterias que es imposible eliminarlas desde un punto de vista químico por la entramada condición de los conductos canaliculares, ¿no es cierto? De los conductos radiculares. Por esa razón, entonces, nosotros podemos concluir que una longitud de onda específica podría llegar a ser como una bala teledirigida para matar de forma específica una bacteria. Incluso podríamos decir como una bala teledirigida, porque recordemos, 810 es la longitud de onda en nanómetros. Una bacteria, dependiendo el tipo de bacteria, por supuesto, puede tener 3, 4, 5 micras o más, dependiendo la bacteria. Entonces, una longitud de onda, un solo disparo puede ser tan eficiente para destruir una bacteria, por decirlo así, con una gran carga energética. Entonces, eso nos hace sumamente específicos. Si tenemos una longitud de onda específica, una potencia, una frecuencia, un tiempo y un spot con una cantidad de fibra ideal. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, los diferentes elementos químicos con los que se confeccionan los diferentes sistemas láser, como el alumino, el galio, el arsénico, y el índigo, el galio, el arsénico. Estas diferentes combinaciones hacen posible que tengamos las diferentes longitudes de láser, por ejemplo, en el tema de los diodos.
¿Qué láseres, por ejemplo, nosotros pudiéramos utilizar para endodoncia? Acá más o menos he tratado de graficar las diferentes longitudes de onda, diferentes marcas de láser que podemos nosotros utilizar que van a ser efectivas, por ejemplo, para poder eliminar bacterias a nivel profundo y superficial. Por ejemplo, los láseres de diodo de 660 nanómetros de baja potencia, hay láseres que, por ejemplo, tienen hasta 3 longitudes de onda, son para la terapia fotodinámica, que están en asociación, por ejemplo, con un químico que es el azul de metileno. El láser, por ejemplo, es de 810 nanómetros. Hay láseres que tienen más de una longitud de onda, como por ejemplo son estos dos sistemas. El Dr. Smile y el Cool Days tienen 2 longitudes de onda. Entonces, estos se utilizan, por ejemplo, para eliminar por calor, porque una gran cantidad de energía entonces es transmitida y por calor quema la bacteria y la destruye. Como también podemos utilizar una longitud de onda de baja potencia de 810 nanómetros o 808 nanómetros para bioestimular una zona de tejido para una mayor recuperación a nivel, por ejemplo, periodontal o a nivel óseo. Un detalle vamos a ver un poquito más en la presentación. Una longitud de onda de 940 también tiene un pico de absorción también importante en la melanina. El 980 también de la misma manera. Los láseres, por ejemplo, de neodimio, que tienen un pico de absorción importante en el agua especialmente y algo en la melanina, pero también tienen gran transmisión. Entonces destruyen a la bacteria no por asociación con la melanina, sino por asociación con el agua. Los de neodimio, para los que manejen neodimio. El cromio a nivel superficial dentro del mismo conducto radicular para hacer una limpieza dentro del mismo conducto, no muy profunda, pero superficial, pero que logra hacer un trabajo también importante, así como el AirJack de 2940 nanómetros. Podemos utilizar todos estos sistemas láser, por ejemplo, para un tratamiento endodóntico. ¿Por qué hablamos esto de selectividad de la luz y de lo que tiene que ver con esta característica de absorción? Fíjese, mire este detalle. Este es un vaso que está lleno de agua. Vamos a utilizar un láser que tiene un gran coeficiente de absorción en un cromóforo oscuro como la melanina o cualquier cosa que sea oscura. Está con una fibra de 320 micras. Y mire, vamos a acercar un papel de articular. Estamos poniendo 1 watt de potencia. Mire cómo el láser puede atravesar el agua, puede atravesar el vidrio y finalmente puede ser absorbido en la superficie de este papel de articular que tiene un cromóforo oscuro de alta absorción para esta longitud de onda. Si eso fuera una bacteria, ¿cómo cree usted que quedaría la bacteria? ¿No es cierto? Dentro de los canalículos dentinarios. Entonces serían altamente absorbidas, por supuesto. Mientras el cromóforo sea mucho más absorbido y tenga mucho más cromóforo, va a tener, por supuesto, un mejor coeficiente de absorción. Entonces acá nosotros podemos ver cómo los tratamientos clínicos con láser lo podemos hacer en todos los campos de la odontología, en todas las especialidades, como vamos a verlo ahora en la endodoncia. Uno de los factores que ha hecho que nuestros tratamientos sean sumamente complejos es la gran complejidad de los conductos radiculares que nosotros tenemos, la gran variedad, la gran versatilidad de estos conductos desde un punto de vista anatómico, incluso impidiendo que el acceso que nosotros podamos tener al conducto principal y a los laterales sea prácticamente imposible, a pesar de que utilicemos cualquier sistema de preparación de conductos, sea manual, rotatoria o de cualquier otro tipo. Entonces, eso significa que tenemos que utilizar longitudes de onda que puedan tener gran penetración. Y hoy día se han estudiado múltiples longitudes de onda. Por ejemplo, miren, en este estudio se comparó la longitud de onda del neodimio jack, de 1064 y de los diodos de 810 y 980, con, como les mencioné, gran absorción en melanina y en agua, demostrando de que tenían una gran capacidad de descontaminación a nivel profundo, a nivel endodóntico y también, por supuesto, a nivel periodontal. Algunos, por ejemplo, piensan de que los sistemas láser activados dentro de un conducto, sea irrigado o no, pueden generar una gran concentración de calor. Tranquilos, doctores. Ya hay muchos estudios, como por ejemplo los que hizo el doctor Goodner, con el elemento finito, con cámaras de termografía digital, demostrando que cuando se dispara un láser dentro del conducto, la temperatura dentro del conducto, sea un láser de diodo, 810 nanómetros, o un láser de neodimio, 1064, realmente el alza de la temperatura es prácticamente insignificante. Son 3 grados en promedio de la temperatura corporal. O sea, no está causando ningún daño a nivel periradicular o a nivel óseo. Entonces, eso es un falso conocimiento si alguien piensa que usado, por supuesto, con una técnica apropiada va a causar
un tema de calentamiento, necrosis a nivel periodontal. También podemos utilizar, este estudio también muestra cómo se puede usar el herbiocromo, por ejemplo, para eliminar las bacterias a nivel superficial y medianamente profundas dentro de un conducto. ¿Cómo funciona esto dentro del conducto, por ejemplo, doctores? Miren, veamos este video. El diente ya ha sido preparado, tenemos que preparar el conducto totalmente, ingresamos el láser y miren, el papel de marcar no tiene ninguna exposición a la luz láser, sencillamente es un papel de marcar íntegro. Vamos a disparar el láser dentro del conducto para que ustedes vean cómo el láser tiene una gran capacidad de transmisión, se transmite a través del conducto. ¿Para qué? Para que llegue a las zonas más profundas del conducto y pueda ser absorbida. Absorbida, por ejemplo, por las bacterias que tienen un cromóforo específico, que es la melanina, y pueden destruir a las bacterias a nivel justamente de pared celular por un efecto térmico, un efecto fototérmico dentro de la ventana de óptica que nosotros tenemos justamente para esta aplicación. Entonces, fíjense cómo hay gran transmisión, pero a la misma vez tenemos una gran absorción en diferentes niveles de luz. Fíjense aquí, fíjense cómo el papel que estaba íntegro, mire cómo acá ha sido afectado por la luz. Ha sido afectado por la luz que se ha transmitido y ha sido absorbida. No como en el agua, porque no hubo una transmisión tan fuerte, pero mire cómo hubo transmisión. Como si hubiéramos disparado, por decir así, directamente sobre el papel. Es el mismo efecto, solo que nos demoramos, por supuesto, más de un segundo, como se acaba de hacer en esta muestra. Entonces, ¿qué demuestra esto, doctores? Que a través de la gran complejidad del conducto y los canalículos dentinarios tenemos gran transmisión y absorción de las fuentes de luz específicas del láser, ¿no? En este sentido, por ejemplo, estudios del Dr. Goodner y de otros más hicieron posible que entendamos que incluso la luz puede viajar a más de 1100 micras dentro del conducto, o sea, atravesar todas las paredes internas de los conductos para llegar hasta la parte más profunda para poder eliminar bacterias que lamentablemente no tienen ese mismo efecto del hipoclorito, que solamente puede penetrar hasta unas 300 micras. Realmente es algo muy pequeño porque en comparación con el anidamiento bacteriano, estas pueden superar las más de 1000 micras, especialmente si están a nivel periapical. Por esa razón, como vimos en los estudios en el principio, después de un tratamiento endodóntico tiende a haber un proceso inflamatorio crónico que dura toda la vida si es que no los estamos resolviendo. También estudios de Goodner y otros más demostraron la eliminación bacteriana in vitro casi a un 100%, incluso a niveles, como estamos mencionando, profundos. Pero para esto, por supuesto, tenemos que hacer un tratamiento convencional. ¿Y qué implica un tratamiento convencional? Tenemos que primero preparar el absceso cavitario, después tenemos que nosotros hacer una entrada ideal al conducto para su instrumentación, determinar, por supuesto, la longitud de trabajo con los diferentes sistemas que nosotros podemos utilizar y finalmente hacer una preparación del conducto para que al final podamos nosotros utilizar nuestros sistemas láser. Ahora, ¿cómo se usan los sistemas láser? Por ejemplo, una característica importante que muchos no conocen, incluso algunos que usan láser, es que tenemos que usar puntas o fibras para que la luz viaje a través del conducto delgadas. Las fibras que se han preparado para esto son fibras de 200 micras de diámetro, que es más o menos el diámetro de una lima número 20, Entonces, ¿eso qué nos ha permitido también? Nos ha permitido también hacer una preparación de los conductos de forma mínima, tal vez con instrumentos, con una instrumentación sea mecanizada o manual, en la parte apical con un instrumento número 25 en promedio o 30. ¿Por qué? Porque esta fibra puede pasar hasta esa zona sin ningún problema. La diferencia entre una punta activada y una punta sin activar es como lo vemos aquí. En el lado derecho vemos una punta activada. ¿Qué pasa si nuestra punta está activada cuando hacemos un tratamiento endodóntico? La mayor cantidad de energía se va a quedar en la punta. Entonces, si la mayor cantidad de energía se queda en la punta, vamos a tener una absorción más superficial que profunda. En cambio, si nosotros no permitimos que la punta se active o se queme, en otras palabras, la capacidad de transmisión de la luz va a ser total. Entonces podremos tener una excelente transmisión de la luz. Por eso, siempre que hacemos endodoncia asistida con láser, la punta tiene que estar sin activar, ni preactivada. Vamos a ver un caso clínico.
Fíjese, veamos este pacientito de 31 años que tenía una caries profunda, con una lesión cariosa profunda, ya con una lesión que sobrepasa el límite CDC, con un proceso inflamatorio a nivel periapical, incluso algo periodontal. Entonces, vamos a hacer un tratamiento convencional, vamos a hacer la instrumentación, la conductometría, la instrumentación, vamos a limpiar el conducto y después de haberlo preparado, fíjese, después que hemos hecho todo lo necesario, vamos a escoger una longitud de onda que tenga gran capacidad de transmisión, que vendría a ser un láser infrarrojo cercano, desde el 810, por ejemplo, hasta el 1064, y vamos a aplicarlo dentro del conducto con un protocolo específico, 1 watt de potencia en corriente continua, la fibra, como estamos viendo, sin activar, como lo hemos mencionado, haciendo movimientos helicoidales dentro del conducto y lo hacemos esto en 4 tiempos, más o menos de 10 a 15 segundos, ya que lo aplicamos por cada milímetro desde 1 milímetro antes de la longitud ideal de trabajo, 1 milímetro antes, movemos el láser dentro del conducto 1 segundo por cada 2 milímetros hasta completar todo el largo del conducto. Entonces, acá podemos ver más o menos la técnica la cual nosotros utilizamos justamente para trabajar dentro del conducto, movimientos de tipo helicoidal, o también podemos hacer movimientos de tipo ápico-coronales, de entrada y salida. Fíjese ahí cómo el láser está funcionando y está siendo aplicado dentro del conducto con movimientos helicoidales, desde la parte apical 1 milímetro antes del límite CDC y moviéndolo constantemente. El conducto es necesario que esté irrigado. Hay varios tips relacionados con esto, que el conducto esté irrigado, es muy necesario para evitar también de que el tejido internamente, ¿no es cierto?, esté absorbiendo más calor del que deseamos. Entonces solamente debemos de irrigarlo. Y en este caso, por ejemplo, como sustancia irrigante, usamos ya hace muchos años solamente suero fisiológico. No usamos hipoclorito de sodio, no usamos agua oxigenada, no usamos clorexidina, no usamos ninguna otra sustancia salvo suero fisiológico para irrigar dentro del conducto. Una sustancia, ¿no es cierto?, beneficiosa o inerte para nuestro cuerpo. Ahí vemos una técnica de entrar y salir dentro del conducto, tratando de repasarlo por todas las paredes, con el propósito de que la luz viaje a nivel de todo el diámetro del conducto y de esa manera podamos nosotros causar una desinfección ideal del mismo, porque la luz viaja a través del mismo. Muchas investigaciones entonces han compartido la idea profunda de que la desinfección que logramos entonces está alrededor del 100% con la técnica que acabamos de describir y con las características de 1 watt de potencia en CW y con movimientos dentro del conducto. ¿Cuál es el resultado, doctores? Fíjense, este tratamiento endodóntico fue hecho en esa misma sesión que hicimos todos, se instrumentó, se le colocó láser y se le obturó. Y después de casi 2 meses, poco más de 2 meses y medio, casi 3 meses, fíjese cómo la lesión está en fase de remisión. ¿Qué nos indica eso entonces? Que la luz ha tenido un resultado espectacular dentro del conducto para lograr desinfección profunda dentro del mismo. Miren el control a los 2 años y 6 meses. Incluso el paciente, estando recibiendo tratamiento endodóntico, se nota una zona tanto periapical como periodontal extraordinariamente sana, en muy buenas condiciones, después de 2 años y 6 meses. Entonces, miren, vemos la condición inicial y después de 4 años y 4 meses y 8 días, fíjense el control. Entonces, no hay duda que podemos tener un éxito clínico en el mismo. Pero podemos hacerlo nosotros, por ejemplo, incluso en tratamientos endodónticos hechos en pleno tratamiento ortodóntico. Sí, se pueden hacer. Miren la lesión que le provocó un mal movimiento a nivel ortodóntico. Miren la lesión a nivel periapical. Me la remitieron a la pacientita, le hicimos el tratamiento y fíjense, después de 4 meses y después de 8 meses de tratamiento. Lástima que no les pude poner la diapositiva, doctores. Esta pacientita la atendí esta semana, a pesar de esta situación, por un tema de emergencia. Aproveché y tomé una radiografía, está igualita, con 10 años de tratamiento de esta lesión endodóntica. En el futuro, en un curso que hagamos a futuro, voy a mostrar este mismo caso
con la imagen final después de 10 años. Y ustedes van a poder ver el éxito que se pudo tener entonces a ese nivel. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en endodoncia son los retratamientos, porque tenemos muchos problemas con los retratamientos porque ya son piezas dentarias que han sido tocadas, han sido piezas dentarias que han sido dañadas, piezas dentarias que son muy difíciles de acceder. Y sabemos que el biofilm en estas zonas es muchísimo más complejo y tiene mucho más dificultad para poder eliminarlo. No solamente por quitar incluso los materiales de restauración, como por ejemplo sacar este perno muñón sin dañar la pieza dentaria, es un desafío espectacular. Y después tenemos el desafío de hacer el tratamiento endodóntico, el absceso en sí mismo. Fíjese, en este caso, por ejemplo, pudimos hacer el cateterismo de las dos en este caso, la raíz que estaba en mayores problemas, que era el conducto mesiovestibular. Entonces, tratamos de incidir en los dos conductos, ya que uno de ellos ni siquiera había sido tocado, que es el conducto accesorio o el MB2, como le llaman también. Entonces, en la misma sesión hacemos el mismo protocolo que describimos anteriormente. Después de haber instrumentado la pieza, utilizamos el sistema láser para desinfección interna e inmediatamente obturamos el conducto. El mismo día terminamos en la misma sesión todo el procedimiento. Fíjese, después de 18 meses de tratamiento, fíjese cómo esta es la situación después de 3 meses, pero mire, después de 18 meses, mire cómo la lesión ha remitido totalmente, la pieza estando en función la pieza. Entonces, ¿tenemos éxito clínico? Estamos concluyendo que tenemos éxito clínico de sobradas maneras, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la condición inicial y después vemos la condición después de 18 meses de tratamiento. Por si acaso, doctores, a la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos con láser, hacemos endodoncia láser asistidas, no damos antibióticos, normalmente no damos analgésicos ni tampoco damos antiinflamatorios. Evitamos dar toda medicación porque hacemos un tratamiento localizado y es compatible con los estudios clínicos y los trabajos expuestos en diferentes estudios que tienen que ver justamente con el éxito al eliminar bacterias en realidad a campos muy profundos. Fíjese también este paciente, tuvimos el mismo problema, un retratamiento. Notemos ahí incluso tiene este paciente una lesión producto de una falsa vía a nivel de la furca. Aún así hicimos nuestro procedimiento láser, cateterizar los conductos, eliminar el componente de gutapercha totalmente y después finalmente también hacer un tratamiento con láser para desinfectar la comunicación que tenemos ahí de la falsa vía y después hacer un relleno con MTA, por supuesto, y el tratamiento dentro del mismo conducto, como vemos acá la lesión, con el sistema láser dentro de los parámetros que hemos indicado y que están indicados acá arriba. Entonces, todo eso hizo posible de que podamos tener un éxito a largo plazo. Fíjese, ahí están los controles, a los 4 meses, fíjese, a los 8 meses, y mire el control a los 5 años y 8 meses. Y la lesión, incluso de furca, producida por la falsa vía, está totalmente resuelta. Entonces, podemos afirmar que esta pieza que ha sido tratada con láser no ha sido tratada, por ejemplo, con otro sistema de desinfección como el hipoclorito, el MTA, el hidróxido de calcio, la clorhexidina, el agua oxigenada o cualquier otro método, no ha sido utilizado aquí. Lo único que se utilizó fue un láser para descontaminación profunda a nivel endodóntico y en todos los niveles que estamos viendo, incluso a nivel de la contaminación que hubo a nivel de furca por la falsa vía que se había hecho. Podemos hablar de un éxito clínico, ¿verdad? Miren este casito, por ejemplo. Este caso es de una pacientita joven de 17 años de edad que estaba con una pieza dentaria a punto de fistulizar. Tenía una pequeña molestia, no estaba tan complicada. Y acá vemos la radiografía pre-tratamiento, prequirúrgica, donde vemos la lesión justamente en la raíz mesiovestibular. Y algo que me dio la impresión desde el primer momento que vi esta pacientita con la radiografía es que me parecía que el colega que había hecho este tratamiento había tratado de hacer un buen trabajo. Sin embargo, me parecía que no había encontrado el conducto accesorio o el conducto MB2 de la raíz mesiovestibular. Entonces, eso me llamó la atención, entonces comencé a abordar este caso. Eso lo podemos hacer con diferentes métodos, por ejemplo, incluso ultrasonido, para encontrar el conducto, por ejemplo, accesorio. Y eso fue lo que hice. Lo caracterizamos el conducto y efectivamente el conducto accesorio no había sido tratado. Entonces, decidimos en este caso, doctores,
solamente hacer el tratamiento del conducto MB2, solamente el conducto accesorio, ya que era el único conducto que no había sido tratado, con las consecuencias que estamos viendo. Entonces, los demás conductos no los tocamos, incluso la obturación del conducto principal de la raíz mesiovestibular no lo tocamos. Entonces, hicimos nuestro protocolo, como ustedes ya lo han visto. Entonces, instrumentamos, me gusta utilizar una instrumentación híbrida entre manuales y mecánicos, y pudimos desobturar, cateterizar, perdón, obturar y finalmente pasar el láser y terminar el procedimiento en esa misma sesión. Y acá podemos ver, por ejemplo, en la imagen de abajo, cómo están obturados los dos conductos. Solo el mesiovestibular accesorio fue el que yo hice y el que pude terminar en esa misma sesión. Miren, a los 7 días de tratamiento, la fístula o la lesión a nivel del surquito está terminando de repararse, y a los 19 días está totalmente reparada. Este paciente está listo para que podamos ahora hacer la rehabilitación. Y de hecho fue así, se le hizo la rehabilitación y fíjese, a los 23 meses, la pieza estando en fusión, mire la condición a nivel periapical en excelentes condiciones. ¿Podemos hablar de éxito de tratamiento? Sí, después de 6 años y 10 meses, miren cómo está esa pieza dentaria, en excelentes condiciones, solamente habiendo sido tratado ese conducto y habiendo utilizado como único medio de desinfección el equipo de láser dental, una longitud de onda de 810 nanómetros, ¿no es cierto?, de alta potencia. Nosotros también podemos bioestimular, doctores, la regeneración de los tejidos perirradiculares. Esta es una técnica también conocida. ¿Cómo hacemos esto? Miren, doctores, la lesión que tenemos en esta pieza dentaria. Está con una pequeña fistulita. Miren la lesión que tenemos aquí, como la hemos descrito en las demás. Fíjense la pérdida total de la furca. Mira la lesión a nivel periapical. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué le hemos añadido a este paciente? Toda la técnica que hemos descrito anteriormente, incluso indudablemente la limpieza de los conductos solo con suero fisiológico, el utilizar el láser para desinfectar los conductos, pero le hemos añadido un láser de baja potencia, de 808 nanómetros infrarrojo cercano, para bioestimular la regeneración de esta área más rápida. Nosotros sabemos que hemos desinfectado por nuestro protocolo convencional, pero queremos que esta área se repare lo más pronto posible, y para eso le damos una terapia con baja potencia extraoral. Perdón, discúlpeme, fuera de los conductos, ¿no es cierto? Vendría a ser a nivel de las tablas. Entonces lo aplicamos en diferentes sesiones, acelerando el proceso de reparación. En varias sesiones, por supuesto, se hicieron aproximadamente 9 sesiones, y fíjese cómo, después de una condición inicial, después de las sesiones, cómo van avanzando, fíjese, después de 5 meses y 16 días y 9 sesiones, con un láser de baja potencia, ¿no es cierto? Y después de 1 año y 3 meses, mire la condición que podemos lograr. ¿Podemos decir que el láser ha tenido un efecto reparativo mucho mejor? Estamos sin duda convencidos de ello, ¿no? Después, doctores, está la terapia de baja potencia, que tiene que ver la terapia de desinfección, o llamada la terapia fotodinámica, que está asociada al azul de metileno, que es como un fotoiniciador, que necesitamos aplicarlo dentro del conducto por un periodo de tiempo más o menos de 5 minutos, y después utilizar una luz láser, por supuesto, con una longitud de onda específica, que es la 660 nanómetros en promedio, entre los 600 y 700 nanómetros, para poder justamente incidir sobre las bacterias que han sido pigmentadas con el azul de metileno. La técnica PDT se llama esta técnica. Bueno, es toda una técnica que se describe, muy interesante, muy importante, pero me gustaría pasar, doctores, a un tema importante sobre emergencias, especialmente cuando nosotros tenemos situaciones agudas. ¿Podemos nosotros utilizar el láser cuando nosotros tenemos infecciones agudas a nivel endodóntico? Sí, podemos utilizarlo. Son unas de las lesiones más complicadas que nosotros podemos tratar. Pero sabemos que tenemos que tratar tanto la infección dentro de la pieza dentaria como también el tejido perirradicular alrededor de la raíz, ¿verdad? Incluso a nivel de tejidos blandos. Aquí podemos ver cómo esta lesión se debe justamente a una restauración mal adaptada dentro del conducto. Vemos que está a punto de fistulizar esta pieza, ¿no es cierto? La paciente, como vemos, está con tumefacción, con mucho dolor. Entonces la anestesiamos, entonces la abordamos
primero haciendo un drenaje inicial, un drenaje que nos ayudaría efectivamente a eliminar esta colección bacteriana que nosotros tenemos allí purulenta, indudablemente, que está en una etapa aguda, inflamatoria. Después que nosotros hacemos el procedimiento completo, entonces usamos un láser de alta potencia también, pero ahora con la punta preparada para bioestimular los tejidos alrededor de esa zona fistulosa para que podamos tener un mejor drenaje. Una fibra preparada con una técnica especial que se llama la técnica Selting hace posible que la luz salga, fíjese, de forma totalmente pareja. La luz sale en una sola dirección y se concentra básicamente en la punta. La gran cantidad de energía se concentra en la punta. Eso tiene que ver con la técnica del Dr. Selting, una técnica que después describiremos en un curso futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preparamos, ¿no es cierto?, el lugar donde está fistulizando los tejidos con el propósito de retrasar un poco la recuperación de esos tejidos para que tenga más tiempo, ¿no es cierto?, en esta primera fase de poder ser eliminado todo ese proceso inflamatorio de forma en las siguientes horas y en los siguientes días, ya que muchas veces no es posible colocar un dren en esa área para que podamos tener una mejor eliminación justamente de ese componente interno, ¿no es cierto?, que está queriendo fluir. De esta manera, entonces, la luz nos permite tener un tejido un poco más acorde para que pueda haber un mejor drenaje natural. Pero, por supuesto, necesitamos eliminar el foco infeccioso. Por eso, incluso aprovechando la anestesia y la calma de este paciente, entonces sacamos el componente protético con diferentes técnicas ultrasónicas y limpiamos y desobturamos el conducto. Por supuesto, sería, doctores, no ideal hacer todo el tratamiento en una sola sesión, en este caso, porque es un caso agudo. Pero lo que sí hacemos es tratarlo en esta primera instancia. Al tratarlo en esta primera instancia, doctores, entonces vamos a también hacer una limpieza con láser a través de todos estos conductos. Y por supuesto, una vez que hacemos esto y le ponemos una medicación, esperamos que este paciente que está con la cara con tumefacción espere unos 3 días de medicación para que pueda regresar y vemos cómo está después de esta primera fase de acción. Entonces, ¿cuál es el resultado, doctores, que nosotros podemos esperar de ello? Recordemos que una de las características de la luz dentro de los tejidos es la transmisión y la absorción. Otra característica es la dispersión, se dispersa por todos los tejidos para que podamos nosotros tener un efecto fototérmico a nivel bacteriano. ¿Y por qué decimos a nivel bacteriano, doctores? Porque fíjense, este artículo muestra un detalle extraordinario. ¿Y cuál es el detalle extraordinario para nosotros, los amantes de la luz láser? Los láser lovers, por decirlo así. Es que en situaciones clínicas, donde tenemos grandes procesos infecciosos, donde tenemos este tipo de procesos que están emergiendo, ¿no es cierto?, con un gran contenido purulento, una gran reacción inflamatoria del huésped, es porque normalmente el componente bacteriano que hay en esas áreas son patógenos que tienen una gran cantidad, una gran carga melánica o de melanina. Por eso se considera que mientras las bacterias tengan un componente melánico más fuerte, incluso sean productores de melanina, entonces estas bacterias son más patogénicas o, en otras palabras, virulentas. Entonces, entre comillas, mientras más malas son las bacterias, tienen un componente más alto de melanina. Pero victoria, doctores. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una fuente de luz láser que el coeficiente de absorción más alto es sobre la, exactamente, doctores, sobre la melanina. Por esa razón, en procesos peores, más grandes, más agudos, los sistemas láser son más eficientes porque estamos matando a la mayor cantidad de bacterias que hay dentro de ese nicho, ¿no es cierto?, bacteriano. Y estamos atacando directamente a la pared celular para eliminar justamente las bacterias por absorción de melanina, absorción de la luz en la melanina por un efecto fototérmico. Y es por esa razón, doctores, que después de 3 días de haber realizado este abordaje inicial en una fase 1, el paciente viene en estas condiciones. Totalmente desinflamado, totalmente normal los tejidos alrededor de esta lesión, y en este momento incluso podemos decidir a poder terminar después de 3 días iniciales
este proceso endodóntico, este tratamiento endodóntico. Por supuesto, en este caso muy especial, el paciente fue sometido a un tratamiento antibiótico, ¿no es cierto?, vía oral. Entonces, hacemos todo el procedimiento, ¿no es cierto?, de instrumentación, limpieza, retiro de gutapercha, y al final hacemos el procedimiento de aplicación de luz láser, obturación del mismo, y terminamos, doctores, nosotros entonces con la obturación. Y podemos nosotros evaluar, como muchos estudios indican, el éxito de un tratamiento por la recuperación que se puede tener a nivel periapical desde un punto de vista radiográfico, pero también lo hemos entendido que lo podemos ver desde un punto de vista serológico, con estudiar la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación y la cantidad de leucocitos en sangre.